Señor, el Partido Reformista fue invitado a ser observador en algunos de los estados de Estados Unidos y Yasser Román es político y analista y tuvo el privilegio de estar asistiendo a la observación del proceso electoral norteamericano en el estado de Florida. En el estado de Florida, como todos los estados, hay dos senadores. Uno de los dos ganadores fue Marco Rubio, que por cierto fue uno de los precandidatos presidenciales que perdió de Donald Trump. Le damos la bienvenida a Yasser, le agradecemos muchísimo que esté aquí. Y el estado de Florida, que era un estado bisagra, como le dicen allá, realmente, Yasser, ¿quién ganó en Florida? Sí, bueno, efectivamente estuvimos ahí participando en nuestro rol de subsecretario internacional del Partido Reformista, invitado por nuestro aliado internacional, el Partido Republicano, que conforma la Unión Demócrata Internacional, una organización que reúne a partidos de tendencia un tanto a la centro-derecha a nivel internacional y que el Partido Reformista integra desde los años 80, impulsado en ese momento por el doctor Donald Reed Cabral, que tenía relaciones bien cercanas con el Partido Republicano. Ni Donald, ni los republicanos, ni el reformismo, nadie es centro, todo es derecha. Bueno, así que sí. bueno, y sí, efectivamente, el estado de la Florida es un estado que en los últimos años ha sido considerado uno de los más importantes en el camino a llegar a la presidencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un estado que contiene 29 votos electorales, que esos incluyen la delegación congresual de 27 miembros, más los 2 del Senado, por eso les da 29 votos electorales, y que en las últimas 4 elecciones había ido en 2 ocasiones para el Partido Republicano, que era 2000 y 2004, por el candidato y el presidente electo George W. Bush, y en las últimas 2 por el presidente Barack Obama. Entonces, Florida es republicana. Florida es un estado de combate, es un estado donde puede ganar quien efectivamente apele a la mayor parte del electorado de Florida. ¿Quién ganó ahora? Y ahora ganó el Partido Republicano, que salió más fortalecido en todos los niveles, porque no solamente resultó electo Donald Trump con los votos electorales de Florida, que fueron fundamentales, sino también que por primera vez en la historia electoral de Florida, un senador republicano fue electo en un año electoral presidencial, porque siempre lo que se veía era que el Partido Republicano lograba la senaduría en años de medio término, pero la perdía cuando había voto nacional. Pero en esta ocasión, el candidato Marco Rubio, que como usted bien señala, y a quien estuvimos acompañando en varios actos de campaña, él perdió contra Donald Trump en las primarias de Florida incluso, pero fue electo con un margen mayor. Entonces ganaron los dos republicanos, el presidente y el senador. Sí, ganaron el presidente, el ¿Y senador? Rubio estaba apoyando a Trump? Bueno, Rubio no hizo campaña en contra de Trump, pero sí tengo que resaltar. Pero tampoco a favor. Eso es lo que iba a resaltar, que precisamente lo acompañé en varios actos de campaña y muchos votantes de Donald Trump al final comenzaban a reclamar de manera bien airada que su candidato al Senado no mencionaba al candidato presidencial. Es lo que decía, y en español, porque en el condado de Miami-Dade la campaña se hace como si fuera en América Latina. Él lo que resaltaba era que hay que votar republicano entero, pero nunca mencionaba cuáles eran todas las boletas. Rubio es cubano. Sí, Rubio es cubano, de esposa colombiana. ¿Cuántos distritos electorales tiene Florida? Florida tiene 29 votos electorales. De los 29, el que gane la mayoría se le da todo a uno solo. Sí, a diferencia de otros estados, únicamente 2, que son los que dividen sus votos electorales. Que Bien, son Nebraska el triunfo de estos 29 votos fueron importantes, patrón, ¿verdad? En definitiva, pero no fueron tan fundamentales como se pensó. Porque claro, ayudan bastante, pero aún perdiendo la Florida, hemos visto que con el resultado que logró Donald Trump, arrebatando 2 estados que llevaban desde 1992 votando por el Partido Demócrata, como lo son Pensilvania y como lo es Michigan, que todavía no se ha contado el 100%, pero todo indica que va a quedar rojo con Donald Trump. Lo que se ve es que aún sin la Florida, Donald Trump hubiese sobrepasado los 200. Tú no presenciaste como observador cuando Jeff Bush hizo la trampa para beneficiar a su hermano, ¿verdad? Bueno, eso fue en el año 2000, cuando yo tenía 10 años, así que no pude presenciar específicamente. Sí lo seguí. Grullón. ¿Qué por ciento es el electorado cubano?
El electorado cubano representa alrededor de un 38% del electorado. ¿Con derecho a voto? Con derecho a voto, porque recordemos que con la ley de ajuste que aplica Estados Unidos, los cubanos inmediatamente llegan a Estados Unidos o sus territorios, tienen una vía inmediata para residencia que les abre la vía para posterior ciudadanía. Y ellos no están incómodos con los demócratas por lo que hizo Obama con Cuba. En definitiva, eso fue una parte Eso no fue un factor que incidió para que ellos se inclinaran por los republicanos. Eso fue una parte fundamental, y como mencionaba bien el doctor Hassim, recordemos que en el año 2000 el tema de Elian González fue fundamental para que el Partido Republicano derrotara levemente al Partido Demócrata en la Florida. Fueron 547 votos, y ahora el tema de la visita de Barack Obama a Cuba, su apretón de manos con Raúl Castro y su apertura de relaciones con Cuba, motivó a que muchos de estos, al final, a pesar de que no les gustaba Donald Trump, pasaron a votar en un 69% por Donald Trump. Bien. Licenciado, allá se aprobó la marihuana. No. Hay Sí. una temática que nos interesa tratar contigo, y es el sistema electoral. Ahora que tenemos que luchar con la Junta, ¿verdad? Así es que vamos a hacer una pausa para que tú nos digas, un observador, qué realmente, hasta dónde tiene acceso. Sí. Adelante. Estamos hablando con Yacel Román, analista internacional, que observó en su condición de miembro del Partido Reformista aliado al Partido Republicano las elecciones en el estado de la Florida, específicamente, sí. Las funciones, háblanos de las funciones de un observador extranjero dentro de unas elecciones dentro de un estado norteamericano. ¿Cómo fue la experiencia y qué tú consideras que debemos aprender con respecto del proceso y cómo tú evalúas la participación? Sí, bueno, hay que resaltar que Estados Unidos, siendo un país federal, le deja la responsabilidad de organizar las elecciones a cada estado. Entonces no hay un protocolo a nivel nacional de lo que es la observación. El estado de Florida tiene el suyo, el de Georgia también tiene este, y a diferencia del estado de Georgia, que hace frontera con el de la Florida y que permite observación en todos los centros electorales, el de Florida designa participación de observación en unos centros específicos, los que considera que son los que pueden exhibir en ese sentido. O sea, ahí no hay un presidente de la Junta que dice a echarle culpa de nada, ni un proceso. No lo hay, entonces. Bueno, no hay una autoridad visible que se vea como responsable del proceso, sino que es todo institucional. En cada estado, y estos se componen muchas veces de manera partidaria, y hay varios miembros que también son independientes. Yo tuve la oportunidad de visitar el departamento del condado de Miami-Dade de nivel electoral, que como bien mencionaba el doctor Hassim, en el año 2000 fue el centro de toda la controversia en la designación de los votos que finalmente escogieron presidente de Estados Unidos a George W. Bush, hermano del gobernador en ese momento, Jeb Bush, y pude visitar el edificio que fue centro de toda la controversia, y pude ahí reunirme con varios de los designados electorales, incluyendo varios dominicanos que tienen posiciones de importancia dentro del departamento electoral del condado de Miami-Dade. Y en base a lo que se nos permite como observadores internacionales, en ese estado en específico, que fue donde tuve la oportunidad de observar, se designan alrededor de 116 centros electorales, que son los que podemos visitar, ninguno más de ahí, y fuera de los que son esos 116, solamente podemos estar a 100 metros del lugar de votación. Cuando digo el lugar de votación no me refiero al centro, sino el lugar donde la gente vota. Ya en los 116 que nos permiten la observación, ya ahí podemos estar. 100 metros. 100 metros. Eso es ausencia. Bueno, 100 metros donde la gente está votando, o sea, de las urnas. O sea, podemos estar dentro del centro, pero no podemos estar cerca de la gente que vota. Pero ya en los 116 tenemos ya todas las prerrogativas que se les permite incluso a los observadores aquí en República Dominicana. ¿El votante americano tiene que registrarse como una vez o para cada elección, o hay un documento que es el que le faculta para votar? En cada elección el norteamericano tiene que registrarse, y en ese registro se les permite registrarse también en cuanto a su preferencia política. Se registra como republicano, como demócrata, independiente, algunos de los partidos minoritarios. Entonces, el registro como miembro en un partido, eso queda en manos de la autoridad estatal, algo que ayuda a saber cuál es la fuerza real de simpatía en base a un partido organizado por el nivel estatal. Otros países latinoamericanos han experimentado con esos niveles, como es Chile, que recientemente lo dejó, y recordaremos que en República Dominicana no fue sino hasta los años 90
que se instituyó el registro inmediato ya con cédula, y que yo creo que es un sistema que vale la pena que otros países adopten. Bien. Yasser Román, a pesar de que tú tienes una edad relativamente corta, decía que cuando el problema de Florida tú tenías 10 años, eso fue el otro día. Para nosotros lo que hacemos programas en forma de panel, hay un problema un poquito difícil, y es que generalmente cuando hay uno que hace un comentario y el compañero de panel no riposta si no está de acuerdo, da la impresión de que todo el panel podría estar de acuerdo con lo que uno expone. Por eso es que se dice de que el que calla otorga. Necesariamente las 5 personas que estamos aquí no pensamos igual, y cuando yo digo lo que voy a preguntar, no significa ni que yo esté de acuerdo, ni que el panel esté de acuerdo. Claro. Pero quiero pedirte si tú percibiste lo que te vamos a decir. En el año 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra se produjo cuando Alemania y el señor Adolfo Hitler desataron una declaración de guerra al mundo en aras de imponer una hegemonía aria, básicamente racista, de parte de Adolfo Hitler. Mucha gente con los años pensó que eso era un movimiento personal de un dictador. Sin embargo, yo tengo la percepción de que era un sentimiento que, aunque no era total, era mayoritario en Alemania en favor de Hitler. El pueblo alemán apoyaba a su gobernante en sus gestiones, y esa guerra era una guerra que se hizo con el apoyo de la mayoría de los alemanes. Yo tengo la percepción, llevando esto a las elecciones americanas, de que ese discurso de Donald Trump, en cierta forma, tenía un contenido que era apoyado por la mayoría de los norteamericanos, aunque ellos no lo manifestaran. El hecho de que los latinos, los negros y las minorías pensaran que ellos tenían la decisión, no era así. Todavía en Estados Unidos hay más de un 60% de mayoría blanca, anglosajona y protestante, que le dio el triunfo a ese señor. ¿Tú compartes eso? Bueno, cuando entramos a hablar del Tercer Reich, el Partido Nacional Socialista Alemán, tenemos que resaltar siempre que fue un partido que llegó al gobierno sin ruptura constitucional. Fue un partido que ganó las elecciones, como usted bien resalta. De la misma manera que el fascismo en Italia no llegó al poder con ruptura constitucional. La Marcha de Roma, claro, fue un movimiento de presión, pero llegaron por las vías legítimas constitucionales. Mussolini. Sí, Mussolini también. Entonces lo que resaltamos es que, en definitiva, ningún país, ya sea por su localidad geográfica, por su composición demográfica, por su riqueza o por su educación, está a salvo o vacunado contra el populismo nacionalista extremista. Y yo sí creo que el discurso que ejemplificó Donald Trump, un discurso que no fue compartido por la mayoría del Partido Republicano, resaltábamos anteriormente que fue un discurso que no fue compartido por la mayoría de las clases conservadoras o libertarias clásicas de Estados Unidos que componen el electorado republicano, pero fue un discurso que apeló a mucha gente que siente que el sistema los ha abandonado, y haciéndose paralelismo con los tiempos históricos de la llegada al poder del Tercer Reich y del fascismo, que también eran personas que en su mayoría se sentían abandonados por las élites políticas, que sentían que el sistema económico los había dejado atrás. Esas personas supieron apelar a ese sentimiento negativo de la misma manera que lo hizo Donald Trump, y tenemos que decir que, claro, efectivamente, ganó un mensaje negativo. No podemos decir lo contrario. No fue un mensaje como el de Ronald Reagan en los años 80, que siempre resaltaba que él apelaba a las mejores esperanzas y no a las peores pesadillas. Entonces yo sí veo con preocupación el discurso negativo. Ahora bien, Estados Unidos es un país de instituciones, entonces yo no le tengo ese tipo de miedo a Donald Trump sobre lo que él vaya a efectuar, porque yo sí creo que ahí hay un balance y contrapeso. Y recordemos que el propio presidente Obama, cuando llega al poder, se juramenta en el año 2009,
luego de ganar las elecciones del 2008, teniendo una mayoría muy amplia, más amplia que la que tiene actualmente Donald Trump, no pudo hacer gran parte de lo que se propuso. Estados Unidos, ahí sí funcionan los contrapesos. No es lo mismo que lo que ocurría con la Alemania devastada por la Primera Guerra Mundial, que lo que ocurría en Italia devastada por la Gran Depresión, donde no existía ningún tipo de institucionalidad. Estos personajes pudieron hacer y deshacer a su antojo completamente. Entonces sí, la vía electoral que tomaron para tomar el poder fue similar, pero yo no creo que los resultados vayan a ser los mismos. ¿Por qué ganó Trump? Trump porque supo interpretar ese sentimiento de ira de muchas personas fuera de esas burbujas cosmopolitas que existen en Nueva York, que existen en California, en Boston, en Chicago, ciudades que las vemos protestando anoche, pero que son ciudades en las que ganó Hillary Clinton, quien fue Pero nunca se había visto eso. Tú no eres nuestro presidente. Sí, pero Estados Unidos de alguna manera vive realidades muy distintas en estados diferentes. Claro, en cada país pasa, o sea, no es lo mismo el Cibao que el sur, pero en Estados Unidos es casi como si fuera otro planeta, la realidad que se vive en Nueva York y en California, y la que vive el obrero en Michigan, que ve como General Motors ha ido cayendo y decayendo y decayendo, y que su fuente principal de empleo se va desapareciendo. Siente que llegan personas de otro país que están tomando empleos, lo cual no es necesariamente cierto, pero de alguna manera tiene que culpar a alguien, y cuando escucha a un político repitiendo lo que ellos mismos piensan, de alguna manera se decantan por ello. Entonces Hillary Clinton, que su mensaje fue principalmente de diferenciarse de Donald Trump, de vender que ese era su turno presidencial, algo que no existe en la democracia, no pudo levantar un sentimiento como quizá lo hubiese podido hacer Bernie Sanders, una persona a quien yo no comparto la gran mayoría de sus propuestas políticas y económicas, pero él sabía interpretar el otro lado del espectro político de quien se siente abandonado por el sistema. Y eso lo estamos viendo en todo el mundo, que cada vez más personas sienten que las élites políticas no le hablan a ellos, que son personas que se consideran completamente brillantes e iluminados, y que este pueblo tonto no sabe lo que ellos están haciendo por su bien. Entonces yo sí creo que la gran lección de esta elección presidencial es que las élites políticas tienen que hablarle a su gente, tienen que interpretar a su gente, y no pensar que desde una oficina pueden ellos dictar todo lo que va a suceder. Porque si la gente considera que la política se les quedó atrás, que no los representa a ellos, va a pasar lo que hemos visto en Estados Unidos y lo que pudiese pasar el 4 de diciembre en Austria, donde un partido de herencia nacionalsocialista pudiese alzarse con la presidencia de Austria. Aunque la institucionalidad estadounidense obliga a los gobernantes a una camisa de fuerza bastante fuerte, por cierto. Muchos dominicanos se han creído que nosotros somos el sol en el universo y nos olvidamos que somos un puntito en el Caribe. ¿Qué influencia tú crees que va a tener esos resultados en República Dominicana? Diferente a lo de la Clinton. Bueno, recordemos que Estados Unidos, salvo puntos muy específicos, precisamente por esa institucionalidad que resalto y que menciono en todo momento, maneja su política exterior de una manera casi de gran continuidad. Vimos que el presidente Obama, salvo los cambios muy notables en Cuba e Irán, mantuvo en varios sentidos la misma política exterior. Ahora bien, Donald Trump no es el candidato tradicional, no es un presidente tradicional. Él, gran parte de su mensaje, fuera del tema migración, lo basó en un rechazo a lo que son los tratados de libre comercio que nosotros tenemos con Estados Unidos a través de Centroamérica y el DERECAFTA. Entonces, de alguna manera tendríamos que esperar a ver si él va a buscar una renegociación de esos tratados. Yo no necesariamente apostaría por eso, porque el propio presidente Obama, en su campaña presidencial del año 2008, atacaba a los tratados de libre comercio, pero ya cuando llegó al poder hizo una especie de viraje, que también fue algo que contribuyó a que varios de sus partidarios se sintieran rechazados por lo que ellos consideraban que era un pensamiento político, porque tenemos que resaltar que 6 estados que habían votado demócratas desde el año 1992 y 2 estados que habían votado 2 veces por el presidente Barack Obama, ahora votaron por Donald Trump. Varios electores que eran de Barack Obama ahora se decantaron por Donald Trump. Entonces quizá él, interpretando lo que es un pueblo norteamericano que está cansado de políticos que ofrecen algo y luego hacen lo contrario, quizás sí vaya a renegociar ciertos tratados. Ahora bien,
él nunca mencionó el DERECAFTA. Él se enfocaba en el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos que mantiene en el área de Norteamérica con Canadá y México. Ahí sí yo diría que casi seguramente va a haber algún tipo de renegociación, algo completamente carente de sentido porque es un tratado que ha funcionado hasta donde ha podido, pero dentro del populismo norteamericano hay muchos sectores obreros que entienden que este tratado es lo que los ha golpeado fuertemente en el punto económico, no sabiendo que se trata de una economía cambiante y no necesariamente del tratado. Entonces, yo no descartaría una renegociación con el DERECAFTA, pero dado que él nunca lo mencionó, quien sí lo mencionó en los debates presidenciales fue la candidata Hillary Clinton, resaltando con orgullo que ella en el año 2004 había votado en contra del DERECAFTA. Bien. Yasser Román, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Te felicitamos porque son jóvenes que tienen su concepto muy claro, ¿verdad? No importa que uno coincida o no. Pero coincidimos en que Balaguer es lo mejor. Nos quedan muchas preguntas. Y Junior ¿cómo no le es gusta. posible que una persona tan joven sea reformista? Eso debe tener muy preocupado al doctor Espinosa. Bien. Yo respeto, doctora, a todo el mundo. Yo Usted lo entiende sabe. a todo el Junior es mi mundo. hermano, lo Usted respetamos. sabe que sí. Eso es hereditario. Peleamos mucho, pero... Peleamos. Señores, gracias. Nos vemos esta noche en Coral, el canal de 8 y 39.